Nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así, pero ya no puedo seguir fingiendo que no me afectó. Tengo 36 años, soy dueña de un pequeño negocio en Chile, una tienda que levanté prácticamente sola después de separarme. No fue un emprendimiento de esos que nacen con inversión grande ni nada glamoroso. Fue más bien una mezcla de necesidad, orgullo y ganas de demostrarme que podía salir adelante sin depender de nadie. Durante años trabajé de lunes a sábado, a veces también los domingos, abriendo y cerrando el local yo misma, contando monedas al final del día y llevándome las preocupaciones a la cama. Mi negocio es pequeño, pero es mío. Cada estante lo elegí yo, cada proveedor lo busqué yo, cada cliente habitual lo conozco por su nombre. Y quizás por eso me cuesta tanto admitir lo que pasó. Porque no fue solo un problema de plata. Fue algo más profundo, algo que todavía me da vueltas en la cabeza cuando cierro los ojos. Decidí contar esto ahora porque hace unos días me volvió a escribir. Después de todo. Y ese mensaje me revolvió el estómago como si nada hubiera sanado. Yo pensé que ya lo había superado, que había aprendido la lección, que estaba más fría, más desconfiada. Pero no. Todavía me duele. Y me da rabia reconocerlo. Hace un par de años estaba agotada. Literalmente agotada. Me levantaba a las 7, llegaba al local antes de las 9 y muchas veces me iba pasadas las 8 de la noche. Empecé a sentir que el negocio me estaba consumiendo. Me iba bien, sí, pero a costa de mi salud y de mi vida personal, que ya era casi inexistente. No veía a mis amigas, no tenía pareja, y cuando mi mamá me llamaba yo siempre le decía, después te llamo, estoy en el local. Fue en ese momento cuando decidí contratar a alguien. Me costó mucho dar ese paso. Siempre he sido controladora con mi trabajo, me cuesta delegar. Siento que si no lo hago yo, algo va a salir mal. Pero sabía que si seguía así, me iba a enfermar de verdad. Publiqué un aviso buscando ayuda part-time. Necesitaba a alguien que atendiera, ordenara y con el tiempo pudiera cerrar el local algunos días para que yo descansara. Llegaron varios currículums, pero hubo uno que me llamó la atención. Era de una chica de 23 años. Se veía joven, sí, pero en la entrevista me pareció educada, tranquila, hasta tímida. Me contó que necesitaba el trabajo con urgencia, que vivía con su mamá y que estaba tratando de terminar sus estudios. Yo la miraba y me veía a mí misma a esa edad, llena de inseguridades y tratando de sobrevivir. Recuerdo que cuando salió de la entrevista me quedé pensando, ojalá no me equivoque. No sé por qué tuve ese pensamiento. No había ninguna señal concreta. Solo fue una sensación rápida que ignoré. La contraté. Al principio todo fue normal. Llegaba puntual, aprendía rápido, era amable con los clientes. Incluso algunos me dijeron que les caía bien. Yo me sentí aliviada. Pensé que por fin había tomado una buena decisión. Que por fin podía confiar en alguien. Con el paso de las semanas empezó a quedarse más tiempo. Si veía que yo estaba llena de trabajo, me decía que no le molestaba ayudarme a ordenar después de su horario. A veces se ofrecía a ir al banco a depositar. Yo al principio decía que no era necesario, pero ella insistía con una sonrisa que parecía sincera. Déjeme ayudarla, me decía. Y yo, que llevaba años haciéndolo todo sola, empecé a ceder. También empezó a contarme cosas de su vida. Que su mamá estaba enferma, que la situación en su casa era complicada, que ella era prácticamente el único apoyo económico. Yo la escuchaba mientras cerrábamos caja, mientras doblábamos ropa, mientras tomábamos café en la bodega. Sentía que se estaba creando algo más que una relación laboral. No era mi amiga, pero tampoco era solo mi empleada. Hubo un momento en que pensé que la vida, por fin, me estaba dando un respiro. Que después de tanto esfuerzo había encontrado a alguien responsable, alguien en quien podía apoyarme un poco. Incluso le dejé manejar pequeñas cosas de mis cuentas personales, pagos simples que yo no alcanzaba a hacer en horario de banco. Sé que suena exagerado, pero en ese momento me parecía lógico. La veía comprometida, preocupada, casi agradecida por la oportunidad. A veces me traía algo dulce porque sabía que yo no había almorzado. A veces me decía que me veía cansada y que me fuera antes, que ella podía cerrar. Yo me iba con culpa, pero también con alivio. Empecé a dormir un poco más tranquila.
Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue justo en ese momento, cuando bajé la guardia por primera vez en años, cuando todo empezó a cambiar sin que yo lo notara. Al principio pensé que era solo mi mente buscando problemas donde no los había. Siempre he sido así, desconfiada por naturaleza, como si estuviera esperando que algo se rompa cuando todo va demasiado bien. Pero empecé a notar detalles pequeños. Tan pequeños que me daba vergüenza incluso pensarlos. El primer día fue una diferencia mínima en la caja. No era una suma grande, eran unos billetes que no cuadraban con las ventas del día. Me quedé mirando el cuaderno donde anoto todo a mano, porque sí, todavía llevo registro manual además del sistema. Revisé boletas, sumé otra vez, incluso pensé que yo misma me había equivocado al dar un vuelto. Me convencí de eso. ¿Estás cansada?, me dije. No puedes estar sospechando por esto. No le comenté nada. Pero después volvió a pasar. Otra diferencia chica. Y luego otra. Siempre montos que podían explicarse como un error humano. Nunca algo escandaloso. Nunca algo que gritara, te están robando. Era más bien como una piedrita en el zapato que no me dejaba caminar cómoda. Empecé a quedarme más tiempo revisando las cuentas cuando ella cerraba. Yo le había dado esa responsabilidad algunos días porque parecía hacerlo bien. De hecho, cuando yo estaba presente, todo cuadraba perfecto. Eso era lo raro. Cuando cerrábamos juntas, la caja daba exacta. Cuando cerraba sola, aparecían esos pequeños vacíos que no sabía cómo justificar. Una tarde le pregunté, tratando de sonar casual, si había tenido algún problema con el sistema. Me dijo que no, que todo estaba normal. Me miró directo a los ojos, tranquila, casi ofendida de que insinuara que algo podía estar mal. Yo me sentí peor por haber preguntado. Me disculpé incluso. Le dije que probablemente era un error mío al registrar. Ahí fue cuando empecé a odiar esa sensación en el pecho. Porque no era solo la plata. Era la duda. También noté que empezó a hablar más de su vida personal, pero de una forma distinta. Antes sus historias eran tristes, sí, pero coherentes. Ahora había cosas que no encajaban del todo. Un día me decía que su mamá no podía levantarse de la cama por la enfermedad, y a la semana siguiente mencionaba que habían salido juntas a hacer un trámite largo al centro. Yo me quedaba callada, tratando de ordenar la información en mi cabeza. Quizás mejoró, pensaba. Quizás entendí mal. Sé que suena ridículo, pero me esforzaba por encontrar explicaciones que la dejaran bien parada. Hubo algo que me marcó más. Una mañana llegó llorando. Me dijo que la enfermedad de su mamá había empeorado, que necesitaban dinero para unos exámenes. Me habló de hospitales, de listas de espera, de médicos que no daban respuestas claras. Yo la abracé. Le dije que si necesitaba un adelanto, lo conversábamos. En ese momento no vi ninguna bandera roja. Solo vi a una chica asustada. Le di el adelanto. Esa misma semana, curiosamente, las diferencias en la caja desaparecieron. Todo empezó a cuadrar perfecto otra vez. Eso me dio una tranquilidad momentánea, pero también me dejó pensando. Era como si el problema apareciera y desapareciera sin lógica. Y mientras más intentaba no pensar mal, más vueltas le daba en mi cabeza. También empezó a mostrar un interés extraño por mis cosas personales. Me preguntaba cuánto pagaba de arriendo, cuánto ganaba realmente al mes, cuánto debía de crédito. Yo al principio respondía sin filtro, como si estuviera hablando con alguien de confianza. Después empecé a sentir que estaba entregando demasiada información. No sabía por qué, pero me incomodaba. Una vez la encontré revisando unos papeles en la oficina cuando no tenía nada que hacer ahí. Me dijo que estaba buscando una boleta que yo le había pedido. Yo no recordaba haberle pedido nada. Me quedé mirándola unos segundos más de lo normal. Ella sonrió como siempre. Y yo otra vez dudé de mí misma. Empecé a llevarme el dinero a casa en lugar de dejarlo en la caja fuerte del local. Cambié algunas contraseñas sin decirle. No porque estuviera segura de algo, sino porque necesitaba sentir que tenía el control. Me repetía que eran precauciones normales, que cualquier dueña de negocio haría lo mismo. Pero la verdad es que ya no me sentía tranquila cuando ella cerraba sola. Lo peor es que al mismo tiempo seguía teniendo gestos conmigo que me desarmaban.
Me traía café, me preguntaba cómo estaba mi mamá, me decía que admiraba lo que había construido. A veces me decía que yo era como un ejemplo para ella. Y yo quería creerle. De verdad quería creerle. Había días en que pensaba que todo estaba en mi cabeza, que me estaba volviendo paranoica. Y otros días en que algo en su mirada me hacía sentir que no la conocía en absoluto. La noche en que decidí revisar las cámaras fue porque pasó algo muy pequeño, casi insignificante, pero que me dejó con una sensación imposible de ignorar. Y aunque todavía no tenía pruebas de nada, esa noche entendí que ya no podía seguir haciendo como si todo estuviera bien. Esa noche llegué a mi casa con el estómago apretado. No podía explicarlo bien, pero algo en mi cuerpo me decía que revisara las cámaras. Nunca he sido de espiar a la gente. Siempre pensé que si tenía que llegar a ese punto, era porque ya no había confianza. Y para mí la confianza lo era todo. Pero esa sensación no me dejó tranquila. Prendí el notebook en la mesa del comedor, todavía con la chaqueta puesta. Me metí al sistema de las cámaras y retrocedí hasta el día anterior, cuando ella había cerrado sola. Al principio no vi nada raro. Ella atendiendo, ordenando, moviéndose con naturalidad. Incluso parecía más eficiente cuando yo no estaba. Pero después, casi al final del turno, la vi hacer algo que me hizo contener la respiración. Abrió la caja registradora fuera de una venta. Miró hacia la puerta, luego hacia la oficina, y sacó algo rápido. El movimiento fue tan rápido que dudé de mí misma. Retrocedí el vídeo. Lo volví a ver. Y otra vez. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero no había ninguna boleta asociada a ese movimiento. Sentí calor en la cara. Me empezó a latir fuerte el corazón. No, no puede ser, me repetía. Busqué el registro de ventas de esa hora. No había nada. Ninguna anulación, ningún error registrado. Intenté convencerme de que podía estar guardando dinero en otro compartimento, o corrigiendo algo. Pero la forma en que miró alrededor antes de hacerlo, eso no se me iba de la cabeza. Ese gesto no era de alguien distraída. Era de alguien asegurándose de que nadie la estuviera viendo. Esa noche casi no dormí. Me di vueltas pensando si debía enfrentarla al día siguiente. Parte de mí quería hacerlo de inmediato, mirarla a los ojos y preguntarle qué estaba pasando. Pero otra parte tenía miedo. Miedo de estar equivocándome. Miedo de destruir algo por una sospecha. Al día siguiente fui al local como si nada. La saludé normal. Ella me sonrió igual que siempre. Me preguntó cómo estaba. Yo le respondí con un bien que ni yo me creí. Mientras ella atendía, yo la miraba distinto. Me fijaba en cada movimiento de sus manos, en cada vez que tocaba la caja. Me sentía paranoica. Y lo peor es que no sabía si lo era. Ese día la caja volvió a cuadrar perfecta. Perfecta. Como si alguien hubiera decidido que no podía dejar más rastros. Eso me confundió todavía más. ¿Si estaba robando porque solo a veces? ¿Por qué montos tan pequeños? ¿Era una prueba? ¿Era costumbre? Empecé a cuestionar cada interacción que habíamos tenido. También revisé semanas anteriores en las cámaras. No todas porque era demasiado material, pero sí algunos días específicos donde había diferencias. Y ahí lo vi otra vez. Movimientos rápidos. Momentos donde la caja se abría sin una venta clara. No siempre. No todos los días. Pero lo suficiente para que ya no fuera coincidencia. Me sentí traicionada antes incluso de tener una prueba definitiva. Porque más allá del dinero, lo que me dolía era darme cuenta de que mientras yo la escuchaba llorar por la enfermedad de su mamá, mientras le daba adelantos, mientras le confiaba mis cuentas, ella podía estar metiendo la mano en mi trabajo. Empecé a revisar también los depósitos que le había pedido hacer en el banco. Comparé los comprobantes con mis registros. Hubo uno que no coincidía exactamente con el monto que yo había anotado. La diferencia era mínima, pero ya no podía ignorarla. Me invadió una sensación fea, como si todo lo que había construido estuviera tambaleando. No solo el negocio, sino mi criterio. Me preguntaba cómo no lo vi antes. O si en realidad sí lo vi y preferí mirar hacia otro lado porque necesitaba creer que había tomado una buena decisión.
Lo que más me perturbaba era su historia. Cada vez que mencionaba la enfermedad de su mamá, ahora lo escuchaba con otro filtro. Empecé a notar detalles raros. Nombres de médicos que cambiaban. Fechas que no cuadraban. Una vez dijo que estaban esperando una cirugía urgente, y semanas después habló como si recién estuvieran haciendo exámenes iniciales. Yo asentía, pero por dentro algo ya no encajaba. Llegó un punto en que empecé a anotar todo. Horarios, montos, frases que decía. Me sentía obsesiva, casi ridícula, escribiendo en una libreta como si estuviera investigando a alguien peligroso. Y al mismo tiempo me decía, es tu negocio. Es tu responsabilidad. Un viernes, después de cerrar juntas, me abrazó y me dijo que yo era lo más cercano a una familia que tenía en el trabajo. Sentí un nudo en la garganta. Porque mientras ella decía eso, yo ya tenía capturas de pantalla guardadas en mi celular. Ese contraste me estaba volviendo loca. Esa misma noche, revisando nuevamente los registros del banco y las cámaras, encontré algo que ya no podía justificar ni con cansancio ni con paranoia, y supe que al día siguiente iba a tener que enfrentar una verdad que todavía no estaba preparada para escuchar. Lo que encontré esa noche fue el comprobante de un depósito que no existía. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero sentí que algo dentro de mí se rompió en silencio. Tenía en mis manos el papel que ella me había entregado semanas atrás, con el monto supuestamente depositado en el banco. Lo comparé con el registro real en mi cuenta y simplemente no coincidía. No era un error de unos pesos. Era una diferencia clara. El depósito que figuraba en el comprobante era mayor que el que realmente había entrado a mi cuenta. Al principio pensé que estaba leyendo mal. Volví a revisar la fecha. Revisé el número de operación. Me metí otra vez a la banca en línea. Refresqué la página. Cerré sesión y volví a entrar. Nada cambiaba. El monto real era más bajo. El comprobante estaba alterado. Me quedé mirando la pantalla con la boca seca. Literalmente seca. Sentí que me temblaban las manos. No, no puede ser, me repetía. Pero ahí estaba. La imagen ampliada en mi celular mostraba algo raro en los números, como si hubieran sido editados. Y mientras más lo miraba, más evidente se volvía. No dormí nada esa noche. Me levanté varias veces a revisar de nuevo, como si al mirarlo otra vez fuera a cambiar. Parte de mí seguía buscando una explicación alternativa. Un error del banco. Una confusión administrativa. Cualquier cosa menos aceptar que me había mentido así. A la mañana siguiente llegué al local antes que ella. Cerré la puerta de la oficina y revisé nuevamente las cámaras del día en que supuestamente había hecho ese depósito. La vi salir con el sobre. La vi volver. Pero cuando revisé el horario exacto en el banco, el depósito registrado era menor. Eso significaba que en el camino, en algún punto, había decidido quedarse con una parte. Y no era la primera vez. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza tan fuerte que me mareé. Rabia porque era mi trabajo, mis horas, mis desvelos. Vergüenza porque yo misma le había dado acceso a eso. Yo misma le había dicho que confiaba en ella. Cuando llegó esa mañana, entró como siempre con su buen día suave. Yo la miré distinto. Ya no estaba dudando. Ya sabía. Y aún así, cuando me preguntó si todo estaba bien, casi le dije que sí por costumbre. Me tragué esa respuesta. Le pedí que pasara a la oficina. Cerré la puerta. Recuerdo que mi voz no sonaba como la mía. Le mostré el comprobante impreso y luego el registro del banco. Le pregunté si podía explicarme la diferencia. Al principio se quedó en silencio. Me miró fijo como calculando algo. Después dijo que debía ser un error del banco. Esa respuesta me dolió más que el dinero. Le dije que había revisado varias veces. Que no era un error. Que no era la primera diferencia. Entonces empezó a llorar. De golpe. Como si hubiera activado un interruptor. Me dijo que estaba pasando por un momento muy difícil, que la enfermedad de su mamá la tenía desesperada, que no sabía cómo decirme que necesitaba más dinero. Mientras hablaba, yo sentía que algo no cuadraba. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía.
Las fechas que mencionaba no coincidían con lo que me había contado antes. Los tratamientos cambiaban. Los diagnósticos también. En medio de sus lágrimas dijo un nombre de hospital distinto al que siempre mencionaba. Y ahí, en medio de esa conversación, decidí hacer algo que me pesó muchísimo. Le pregunté directamente cuál era la enfermedad exacta de su mamá y en qué hospital estaba siendo tratada. Se quedó callada unos segundos demasiado largos. Después dijo un diagnóstico que yo ya había escuchado diferentes semanas atrás. La miré y sentí que me invadía un frío extraño. Le dije que necesitaba la verdad completa. Que si su mamá estaba realmente enferma, podíamos buscar otra solución. Pero que no me mintiera más. Entonces dejó de llorar. Así, de golpe. Su expresión cambió. Ya no parecía una chica desesperada. Parecía alguien atrapada. Bajó la mirada y casi en un susurro, me dijo que su mamá no estaba enferma. Que nunca lo había estado. Que había inventado esa historia porque pensó que así yo confiaría más en ella. Que necesitaba el trabajo y que sabía que yo era blanda con los temas familiares. Me quedé helada. No solo me había estado sacando dinero poco a poco. Había construido una mentira completa para manipularme. Cada lágrima. Cada abrazo. Cada conversación en la bodega. Todo estaba teñido por algo que nunca existió. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos en silencio. Solo sé que en ese momento entendí que el problema ya no era solo el dinero, y que lo que iba a hacer después iba a cambiarlo todo. Cuando me dijo que su mamá no estaba enferma sentí que me vaciaban por dentro. Fue como si todo el aire se me hubiera ido de golpe. La miraba y no reconocía a la chica que yo había defendido incluso en mi propia cabeza. No podía creer que me estuviera confesando eso con esa calma rara, casi resignada. Lo primero que sentí fue rabia. Una rabia que me subió desde el pecho hasta la cara. Me escuché decirle que cómo había sido capaz. Que cómo podía inventar algo así. Que yo la había abrazado mientras lloraba por una enfermedad que nunca existió. Mi voz empezó a temblar, pero no de tristeza, sino de furia. Ella intentó justificarse. Me dijo que al principio solo había sido una mentira pequeña, que después se le fue de las manos. Que tenía deudas, que necesitaba ayudar en su casa, que pensó que no me daría cuenta de montos chicos. Esa frase me detonó. Montos chicos, repitió como si mi esfuerzo tuviera tamaño según su conveniencia. Me levanté de la silla tan rápido que casi la boté. Sentía que el corazón me latía en los oídos. Le dije que no era solo la plata. Que era la confianza. Que yo le había abierto mi negocio y parte de mi vida. Que le había confiado mis cuentas personales. Y ella me miraba con los ojos rojos, pero ya no lloraba. Hubo un momento en que me quedé en silencio porque sentí que si seguía hablando iba a decir algo peor. Me temblaban las manos. Me apoyé en el escritorio para no perder el equilibrio. No sé si fue el shock o la rabia, pero de verdad me sentí mareada. Ella empezó a pedirme perdón. Decía lo siento una y otra vez. Decía que podía devolver el dinero, que le diera tiempo. Yo le pregunté cuánto había sido en total. Bajó la mirada y no supo responder. Eso fue lo que me terminó de romper. Porque si ni siquiera sabía cuánto había tomado, significaba que había sido más de lo que yo imaginaba. No podía respirar bien. Sentía que el pecho se me cerraba. Me fui a la bodega un momento para que no me viera llorar, pero igual me quebré. Me tapé la boca con la mano para que no me escuchara. Me sentía estúpida. Traicionada. Humillada. Como si todo el mundo pudiera ver que me habían visto la cara. Volví a la oficina y le dije que hasta ahí llegábamos. Que no podía seguir trabajando conmigo ni un día más. Que necesitaba que me entregara las llaves y que recogiera sus cosas. Mi voz sonaba fría, casi automática, pero por dentro estaba hecha un desastre. Ella intentó abrazarme. No sé si por costumbre o manipulación, pero dio un paso hacia mí y levantó los brazos. Yo retrocedí. Ese gesto me dolió más que la confesión. Porque en ese segundo entendí que ya no podía creerle nada, ni siquiera ese intento de cercanía. Le pedí que se fuera en ese mismo momento. Que después hablaríamos del dinero.
No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer. Sentía que si la veía un minuto más iba a perder el control. Cuando salió por la puerta con sus cosas, el local estaba casi vacío. 2 clientas miraban desde lejos sin entender nada. Yo fingí normalidad, pero por dentro estaba deshecha. Cerré antes ese día. Bajé la cortina metálica con las manos todavía temblando. Me senté sola en el piso del local, apoyada en el mostrador que tanto me había costado pagar, y lloré como no lloraba hace años. No solo por la plata. Lloré porque me di cuenta de que había bajado la guardia y me había pasado la cuenta. También sentí culpa. Sí, culpa. Me preguntaba si había sido demasiado ingenua. Si había cruzado límites al mezclar lo laboral con lo personal. Si yo misma había creado el escenario perfecto para que me manipulara. Esa mezcla de enojo con ella y reproche conmigo fue insoportable. Esa noche llegué a mi casa y no quise hablar con nadie. Dejé el celular en silencio. Me acosté mirando el techo, repasando cada conversación, cada lágrima suya, cada adelanto que le di. Me sentía sucia, como si me hubieran usado y yo lo hubiera permitido. Al día siguiente tenía que enfrentar algo que no sabía cómo manejar, calcular cuánto me había robado realmente y decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar con esto. No sabía qué hacer después de eso. Al día siguiente abrí el local como siempre, pero todo se sentía distinto. El silencio era más pesado. Cada rincón me recordaba algo, la bodega donde me contaba sus supuestos problemas, la caja que ahora miraba casi con miedo, la oficina donde se me vino el mundo abajo. Me movía en automático atendiendo clientes con una sonrisa que no me salía natural. Lo primero que hice fue sentarme con todos los registros. Saqué cuadernos, imprimí movimientos bancarios, revisé semanas hacia atrás. Me tomó horas. Mientras sumaba, me daba cuenta de que el patrón venía desde hacía más tiempo del que quería aceptar. No eran solo montos chicos. Cuando junté todo, la cifra me hizo quedarme helada. No era una fortuna, pero para mí era enorme. Era equivalente a meses de esfuerzo. Sentí una mezcla de rabia y cansancio. Pensé en denunciarla. De hecho, busqué información, leí sobre cómo hacerlo, qué pruebas necesitaba. Tenía las cámaras, los comprobantes alterados, su confesión. Pero algo me frenaba. No sé si era miedo a enfrentar un proceso largo o esa parte de mí que todavía no entendía cómo había llegado a esto. Ella me escribió esa misma semana. Primero mensajes largos pidiendo perdón. Después audios llorando. Decía que estaba desesperada, que si yo la denunciaba arruinaría su vida. Que su mamá sí tenía problemas económicos, aunque no estuviera enferma. Que me iba a devolver todo en cuotas. Leí cada mensaje con el estómago apretado. A veces sentía pena. Otras veces me daba rabia que siguiera intentando tocar esa fibra emocional. No le respondí de inmediato. Necesitaba pensar. Hablé con mi mamá finalmente después de meses de decirle estoy ocupada. Le conté todo. Me escuchó en silencio y cuando terminé me dijo algo que todavía me resuena. Confiaste porque eres buena persona, no porque seas tonta. Yo no sabía si creerle. Me costaba no sentirme ingenua. También hablé con una amiga que tiene negocio. Me dijo que denunciara, que si no lo hacía ella probablemente repetiría lo mismo en otro lugar. Esa idea me quedó dando vueltas. ¿Era mi responsabilidad frenar eso? ¿O mi prioridad era proteger mi paz y mi negocio? Mientras tanto, el impacto se notaba en mí. Empecé a revisar la caja 3 veces al día aunque estuviera sola. Cambié todas las contraseñas otra vez. Instalé un sistema más estricto de control. Pero nada de eso calmaba la sensación de traición. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba pensando en números en su cara cuando confesó, en el momento en que dejó de llorar de golpe. Lo más duro fue darme cuenta de que ya no confiaba igual en nadie. Entrevisté a otra chica para reemplazarla y me sorprendí haciéndole preguntas casi paranoicas. Me odié un poco por eso. No quería convertirme en alguien desconfiada al extremo, pero tampoco quería volver a pasar por lo mismo. El local siguió funcionando, pero yo no era la misma. Había una rigidez nueva en mí. Una especie de coraza. Los clientes no sabían nada, claro.
Desde afuera todo seguía normal. Pero por dentro me sentía agotada, como si hubiera perdido algo más que dinero. Después de varios días decidí responderle. Le dije que necesitaba que firmara un acuerdo de devolución del dinero. No mencioné denuncia en ese momento, pero tampoco la descarté. Cuando leyó el mensaje me llamó de inmediato. No contesté. No quería escuchar más lágrimas. Solo quería hechos. Aceptó firmar. Nos vimos en un café, en un lugar neutral. Fue incómodo, frío. Ya no había cercanía. Firmó el papel con la mano temblando. Yo la miraba y todavía me costaba entender cómo alguien puede sostener una mentira así durante meses. Cuando se fue sentí alivio y tristeza al mismo tiempo. Empezó a pagar en cuotas pequeñas. Cumplió las primeras al menos. Yo anotaba cada transferencia con una mezcla de satisfacción y amargura. Era mi dinero regresando, sí, pero nada me devolvía la tranquilidad que había perdido. Con el paso de las semanas el ruido bajó un poco. El negocio volvió a su ritmo. Yo también, en apariencia. Pero por dentro seguía dándole vueltas a todo. A cómo construyó esa historia falsa, a cómo yo la creí, a cómo cambió mi manera de ver a las personas. Y mientras trataba de seguir adelante, empecé a preguntarme qué parte de todo esto me correspondía mirar de frente si realmente quería cerrar esta etapa de verdad. Y mientras trataba de seguir adelante, empecé a preguntarme qué parte de todo esto me correspondía mirar de frente si realmente quería cerrar esta etapa de verdad. Porque era fácil quedarme solo con la idea de que me traicionaron, de que me vieron la cara, de que fui la víctima. Pero en las noches, cuando el local ya estaba cerrado y el ruido del día desaparecía, me hacía preguntas que no siempre me gustaban. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si no hubiera mezclado lo laboral con lo personal, si no hubiera contado detalles de mis cuentas, si no hubiera querido salvarla cada vez que me hablaba de su vida, tal vez nada de esto habría pasado. Y sé que suena a que me estoy echando la culpa, y no quiero hacerlo, pero tampoco puedo fingir que no hubo señales que preferí ignorar. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Yo estaba cansada, sola, necesitando sentir que no cargaba todo sobre mis hombros. Cuando ella empezó a mostrarse tan dispuesta, tan agradecida, tan cercana, yo quise creer que por fin tenía a alguien en quien apoyarme. No solo como empleada, sino como persona. Creo que esa necesidad me nubló. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Fui confiada. Fui emocional. Fui blanda en un espacio donde tal vez necesitaba ser más firme. Y aceptar eso me ha dolido casi tanto como aceptar su mentira. He cambiado desde entonces. Eso es innegable. Ahora marco límites más claros. No comparto información personal con quien trabaja conmigo. No doy adelantos sin respaldo. No delego sin supervisar. A veces me escucho hablar y me noto más fría. Más distante. Y me pregunto si fue para bien. Hay días en que me siento orgullosa de haber reaccionado a tiempo, de haber enfrentado la situación sin esconderla bajo la alfombra. Y hay otros días en que todavía me arde recordar su voz contándome una historia inventada mientras yo le creía con el corazón abierto. Eso es lo que más me cuesta soltar, no el dinero, sino la sensación de haber sido manipulada en algo tan sensible. También me pregunto por ella. No con cariño, pero sí con curiosidad. ¿Habrá entendido lo que hizo? ¿Habrá aprendido algo? ¿O simplemente encontró otro lugar donde empezar de nuevo con otra versión de su vida? A veces me da miedo pensar que tal vez perfeccionó su método. Lo más raro es que esta experiencia me obligó a mirar mi relación con el control. Siempre pensé que era fuerte porque podía sola. Pero en el fondo estaba agotada. Y cuando alguien me ofreció ayuda, bajé todas las defensas de golpe. No supe encontrar un punto medio. Mi mamá tenía razón en algo, confiar no me hace tonta. Pero confiar sin límites sí me dejó expuesta. Y esa diferencia la entendí demasiado tarde. Hoy el negocio sigue en pie. Sigo trabajando duro, sigo levantando la cortina cada mañana. Desde afuera nadie imaginaría lo que pasó entre esas paredes. A veces entra alguna chica joven a dejar currículum y siento un pequeño nudo en el estómago. No por ellas, sino por mí. Por esa versión mía que creyó sin cuestionar.
No quiero convertirme en alguien que sospecha de todo el mundo. Tampoco quiero volver a ser la misma que era antes. Estoy en un punto intermedio que todavía estoy aprendiendo a manejar. Más alerta, sí. Más consciente. Pero también un poco más sola en el proceso. Lo que todavía no termino de resolver es si hice lo suficiente o si me quedé corta por miedo. Porque aunque firmó ese acuerdo y empezó a pagar, hay algo que quedó abierto, algo que no se cerró del todo. Y hace poco volvió a pasar algo que me hizo darme cuenta de que esta historia tal vez no terminó el día que la saqué de mi local. Y hace poco volvió a pasar algo que me hizo darme cuenta de que esta historia tal vez no terminó el día que la saqué de mi local. Una mañana, revisando redes sociales casi por inercia, me apareció su perfil como sugerencia. No la había bloqueado, creo que en el fondo quería demostrarme que no me afectaba. Entré. No sé por qué lo hice. Supongo que por esa mezcla de curiosidad y masoquismo que a veces tengo. Y ahí estaba ella, trabajando en otro negocio, sonriendo en fotos, escribiendo frases sobre segundas oportunidades y crecimiento personal. Sentí algo difícil de explicar. No fue rabia exactamente. Fue una sensación amarga, como si todo lo que yo había vivido hubiera sido solo una etapa más en su historia, algo que ya dejó atrás sin peso. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Pensé en escribirle. Pensé en reclamarle otra vez. Pensé en preguntarle si alguna vez sintió culpa real. Pero no lo hice. Cerré la aplicación y me quedé en silencio. Ese día entendí que lo que me seguía atando a todo esto no era el dinero, ni siquiera la mentira. Era la necesidad de que ella entendiera el daño que me hizo. Como si su comprensión pudiera validar lo que yo sentí. Y ahí me di cuenta de algo incómodo, tal vez nunca voy a tener esa validación. Ella terminó de pagar lo acordado meses después. Cumplió, eso sí. La última transferencia llegó un martes en la tarde. La vi reflejada en mi cuenta y sentí un pequeño alivio práctico. Era el cierre financiero. Pero emocionalmente no fue tan simple. No hubo disculpa final, no hubo conversación de cierre. Solo un comprobante más. Durante un tiempo pensé que denunciarla habría sido más justo. Que tal vez debí llegar hasta el final, dejar un precedente. Pero también sé que en ese momento hice lo que pude con las herramientas emocionales que tenía. Estaba agotada, herida, queriendo proteger mi negocio y mi estabilidad. No sé si fue la decisión perfecta. Fue la decisión posible. He vuelto a confiar, sí, pero distinto. Ahora entiendo que confiar no es entregar todo de golpe. Es construir despacio, observar, poner límites claros aunque me dé miedo parecer fría. Aprendí a separar la empatía de la ingenuidad, aunque todavía a veces confundo una con la otra. Hay días en que casi no pienso en ella. El negocio sigue creciendo, contraté a otra persona y esta vez hice todo más formal, más estructurado. Me costó no estar encima al principio, pero poco a poco fui soltando sin perder el control. Eso al menos me devolvió un poco de paz. Pero también hay días en que algo pequeño me la recuerda. Una conversación sobre enfermedades inventadas que escucho en la tele. Un cliente que paga con billetes arrugados y me hace revisar 2 veces el vuelto. Una empleada nueva que me dice confíe en mí. Y ahí siento ese pequeño nudo otra vez. No sé si algún día voy a entender del todo por qué lo hizo. Ni por qué yo quise creerle tan profundamente. Tal vez las dos necesitábamos algo en ese momento, solo que yo lo buscaba desde la honestidad y ella desde la desesperación. No la justifico, pero tampoco quiero quedarme atrapada en el rencor. Si algo me quedó de todo esto es una versión más consciente de mí misma. Más atenta. Más fuerte, aunque no de esa fuerza dura que no siente nada, sino de esa que duele pero igual se levanta al día siguiente y abre el local. A veces me pregunto si ella cuenta esta historia desde su lado, si me recuerda como una jefa estricta que no entendió su situación. Tal vez sí. Y está bien. Yo sé lo que viví. Yo sé cómo me temblaron las manos cuando descubrí la mentira. Yo sé lo que me costó volver a mirar a alguien sin sospecha. Y aunque pasaron meses y todo volvió a su lugar en apariencia, hay algo que cambió para siempre. Ahora sé que la confianza es un privilegio, no un derecho automático. Y aprendí esa lección de la forma más incómoda posible.
Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con eso y aceptar que no todas las historias tienen un cierre perfecto, solo un punto donde una decide dejar de cargar lo que ya no puede cambiar.